Hola a todos, siguiendo con las tutoriales de la Primera Guerra Mundial, vamos a pasar al punto 3 del libro, Los soldados en el frente. Ya hemos hecho alguna lectura de memorias de protagonistas en el frente de esta guerra, como el oficial alemán Jünger, su libro Tempestades de acero. Ya hemos visto lo que eran las trincheras, aquí las tenéis de nuevo reproducidas. Y algo hemos hablado ya del día a día en el frente, ¿eh? Esta guerra mundial superó los horrores vistos en otras anteriores y fue una sorpresa para gran parte de los soldados que fueron a combatir en ella por las circunstancias tan terribles que tuvieron que vivir. La rutina diaria de las trincheras ya sabemos cuál era, lo poco que dormían, la tensión constante, la suciedad, mal comer, estar permanentemente expuestos a bombardeos enemigos, ofensivas absolutamente inútiles y que causaban miles de muertos, y como era casi a veces suicida intentar tomar una posición del enemigo. También durante esta guerra hay que hablar del gran progreso experimentado por el armamento. Como primer gran guerra industrializada, se hicieron armas más letales que nunca jamás había habido, cañones con una capacidad de alcance increíble para esa época, como estos que veis, alemanes que tenían que ser desplazados incluso mediante trenes, porque pesaban tanto que no se podían desplazar de otra manera, y en el caso de alguno de estos grandes cañones que veis aquí podía alcanzar varias decenas de kilómetros, aunque con muy poca, digamos, precisión, ¿no?, en sus bombas. Cañones, ametralladoras, tanques que van a aparecer hacia el final de la guerra, ¿sí? Aquí tenéis las ametralladoras, los tanques, que van a aparecer, os decía, hacia el final de la guerra, aviones y, por supuesto, la guerra química, gases que empezaron a fabricarse, más que a fabricarse, empezaron a utilizarse como arma. Gases que eran utilizados en las industrias con otros fines, para nada bélicos, pues empezaron a utilizar para atacar al enemigo y al principio provocaron horrores, ¿no?, muertes porque no se esperaban. Así que hubo que fabricar, ahora que estamos con las máscaras del coronavirus, pues millones de máscaras antiguas porque si no se morían los soldados por estos gases, ¿no? Sobre todo la cantidad de bombas que podían caer, y esto lo podéis ver en el libro, en este testimonio de otro jornal o diario, en este caso un francés, de Poissot, era increíble, dice Poissot. La cantidad de proyectiles es increíble, 80.000 obuses en algunas horas sobre un espacio de 1.000 metros de anchura por 400 de profundidad. Uno se pregunta cómo los seres humanos llegan a sobrevivir y combatir en un infierno semejante, en el que no queda ni un solo metro cuadrado que no haya sido bombardeado por los obuses. Así que una guerra terrible y agotadora. Y sobre todo en el frente francés y, bueno, también en muchas zonas del frente oriental, llena de barro, ¿no? Nos dice este artículo periodístico que también aparece en el libro. Dentro de este fangal, los combatientes tienen el aspecto más extraño. La sociedad ha revestido a los soldados de un uniforme, una costra de barro diríamos, ¿no?, en el cual la invisibilidad desafía todo reconocimiento. Van vestidos de tierra, maquillados de tierra, los pantalones, la capa, la cara, las armas están llenas de fango. Solo la culata de los fusiles está cubierta por un trapo para protegerla. No podemos distinguir si los cadáveres que encontramos por el camino son franceses o alemanes. Y todo esto con un creciente agotamiento, cansancio, hartazgo e incomprensión por lo que estaban haciendo, ¿no? Os he puesto más cartas para que veáis testimonios. Aquí tenéis imágenes de gente cegada por el gas, en este caso prisioneros o británicos o de las colonias británicas, ¿eh? Y esta carta es muy famosa, esta carta de un soldado inglés del último año de la guerra, ¿no?, en la que se puede mostrar esto que os decía. Dice: ahora, si no hay problemas, vas a saber todo acerca de lo que ocurre aquí. Sé que te llevarás una gran sorpresa cuando te llegue esta carta. Si alguna autoridad la ve, quizá te gustará saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que, y como te dije antes, me fusilarán si alguien de importancia pilla esta misiva. Todo el mundo está totalmente harto y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a casa. Os he puesto estas otras para que veáis cómo no dejaba de impactarles a los propios soldados el que compañeros suyos unos minutos antes vivos de repente murieran. O también sobre los crímenes de guerra cometidos por los alemanes al invadir Bélgica, los ataques, la inutilidad de estos ataques. Fijaros lo que dice la última, que es de principios de la guerra, estas ofensivas fracasadas al principio. La orden era: salta, avanza, avanza. Fuimos sorprendidos por una lluvia de balas enemigas. En un nuevo intento, Heinrich, está claro que la carta es de un alemán, dijo a unos metros de mí que había sido alcanzado por 2 impactos. Le pedí que me siguiera hablando, pero me respondió:
No tiene sentido. Saluda, por favor, a mis padres y a Tullia. Lo llamé un par de veces, pero no respondió nada. Solo quedó el silencio. De repente llegó la orden, retroceder. No pude quedarme. Es normal que millones de personas recibieran la paz con una alegría indescriptible, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, periódicos con su titular Paz, la guerra termina, ¿no? O la propia carta del presidente norteamericano Wilson a sus ciudadanos, my fellow countrymen, ¿no? Dice, the armistice was signed this morning. Se firmó esta mañana el armisticio. Todo por lo cual América luchó se ha logrado. La satisfacción en este caso del presidente es evidente, pero sobre todo la de la gente por salvarse de esta carnicería, ¿no? Ahí tenéis soldados alemanes abajo en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, a pesar de haber perdido la guerra, en un ambiente revolucionario. Ha caído el imperio, ha caído el emperador, el Kaiser, y quieren hacer una revolución al estilo soviética. Otros volviendo en Inglaterra de la guerra. Bien, si pasamos al punto 4 del libro, que se llama Una guerra total, veremos cómo efectivamente fue una guerra que implicó todo, a soldados y no soldados, toda la economía del país, todo el esfuerzo de los gobiernos, y un nivel de propaganda y censura, pues probablemente nunca visto, ¿no? Se recurrió, es verdad, que sistemáticamente a la propaganda para movilizar a la opinión pública, porque si no, a ver quién estaba a favor de seguir con esa carnicería tantos años, y sobre todo de mantener la moral de la población. Tened en cuenta que además estaba el servicio militar obligatorio en buena parte de los países y que buena cantidad de la población masculina civil en edad militar pues tuvo que ir a combatir. Entonces también hubo que movilizar a millones de mujeres para que ocuparan sus puestos en la industria, en general en el mundo laboral, con lo cual este cambio pues favoreció que al acabar la guerra se fueran aprobando medidas que implantaran el sufragio femenino, ¿no? Y más igualdad respecto al hombre, porque ya se había visto durante la guerra que la mujer trabajaba igual que el hombre en ese sentido, ¿no? Pero os decía que también se recurrió a la censura, a no publicar todo lo que fuese contrario a mantener el espíritu de guerra, y eso llegó hasta el extremo de que cuando estalló esa epidemia de gripe llamada por entonces gripe española, el único país en el que se publicaban con más o menos libertad en Europa las noticias sobre los muertos por esta gripe, que mataba mucho más que el coronavirus, era la prensa española, por eso se la mal llamó la gripe española. Las tropas coloniales también se vieron implicadas, las colonias también tuvieron que ayudar, vinieron canadienses, vinieron australianos, neozelandeses, tropas africanas, en el caso de Francia y Gran Bretaña, los medios de transporte y una economía totalmente controlada por el Estado y orientada hacia el esfuerzo militar. Así que se transformaron muchas fábricas, de fábricas que hacían todo tipo de cosas para la vida civil, a fábricas de armas, ¿no? Porque no quedaba otra. Y en ese sentido, países neutrales como España aprovecharon para exportar el resto de productos, alimentos y mercancías a los países en guerra. Bien, con esto hemos visto los puntos 3 y 4, es verdad que muy rápido, pero no tienen mayor importancia, es simplemente comentar cómo fue la guerra en cuanto a la vida en general y el día a día en el frente. Vamos a los tratados de paz. Ya sabéis que se firma el armisticio, el alto el fuego, en noviembre. A partir de ahí se reúnen estos 4 personajes que veis aquí, que son los presidentes o primeros ministros respectivos de Estados Unidos, que es Wilson, el primero por la derecha, Clemenceau, Clemenceau, que es el presidente francés, Orlando, presidente italiano, y Lloyd George, primer ministro británico. Bien, se van a reunir en Versalles y no aceptan que participen en las negociaciones los perdedores, así que los tratados de paz van a ser una imposición de los vencedores que elaboran ellos y que tienen que aceptar, aunque sean tremendas a veces sus condiciones, los perdedores prácticamente no van a poder negociar nada. Eso va a ser un primer error de estos tratados de paz que va a llevar a las ganas de revancha, al rencor y a que surja un Hitler en Alemania, ¿no? Bien, el primer tratado, el más importante, era el que se debía firmar con Alemania. Se va a llamar Tratado de Versalles. Se firma más de medio año después de acabar la guerra, el 28 de junio del 19, ¿verdad? Y el objetivo era impedir que Alemania resurgiera, es decir, dejarla postrada militar, sobre todo militarmente, aunque también en cierta medida económicamente. Que hubiera un equilibrio de poder entre los vencedores, ¿no? Y también aislar a Rusia, donde estaba ese régimen implantado por Lenin, el régimen bolchevique, el régimen comunista, y se pretendía aislarla. Estos son los objetivos con los que se reúnen estos 4 personajes en Versalles, y en primer lugar van a hacer tratados, decía, con Alemania. Lo más polémico es que la declaran la máxima culpable de la guerra, prácticamente casi la única junto con sus aliados, cosa que, bueno, habría mucho que discutir, ¿no? Y que los alemanes en ningún caso van a aceptar. Y le obligan a unas indemnizaciones altísimas, es decir, a pagar dinero como reparaciones de guerra a los vencedores, sin tener en cuenta que Alemania estaba hundida económicamente. 169.000 millones de marcos, oro,
en la época, marcos solo quiere decir marcos equivalentes al oro de entonces, que era una cantidad imposible de pagar para Alemania, lo cual va a llevar a que la economía alemana pues no salga de esa postración durante bastante tiempo y alimentará también a gente como los nazis que irán rápidamente aprovechando este descontento. A Alemania le obligan a limitar mucho su ejército, a dejarlo en 100.000 hombres y a perder su flota de guerra, sus aviones, sus tanques y a ceder territorios a las potencias vencedoras. Es siempre obligado a ver en un tratado de paz qué cambios territoriales hay. Vamos a ver el mapa cómo queda Europa entonces. Aquí veis cómo queda Alemania. Pierde territorios en favor de Polonia, de esta zona que veis. Dinamarca, Bélgica, estas ciudades. Francia, que recupera la Alsacia y Lorena que habían perdido en la guerra del 70. Y la nueva Checoslovaquia, por aquí también. Así que Alemania pierde muchos territorios. Luego está el tratado. Por supuesto pierde todas sus colonias. Alemania se queda sin colonias. En ese sentido, si hubieran tenido colonias los demás países aliados con Alemania, lo mismo, ¿no? Turquía, que es la más parecida a un imperio colonial en esa época, también va a perder muchos territorios. Austria, pues el imperio austrohúngaro se deshace. Se reconoce la independencia de Hungría, la nueva Checoslovaquia, que contiene en buena parte territorios de este imperio austrohúngaro, y lo que será Yugoslavia, que va a incluir Croacia y Eslovenia, más la Bosnia que tenían también los austrohúngaros, y Serbia, que es el país que une todo eso y que lo gobierna, ¿no? Se va a llamar Yugoslavia. Por tanto, adiós Imperio Austrohúngaro, y la nueva Austria, que queda, pues es muy pequeñita, tiene que firmar ese tratado de paz y queda sin salida al mar, sin posibilidad de unirse a Alemania, cosa que se estaba hablando entonces en lo que quedaba como Austria, de unirse a Alemania, teniendo que pagar muchas indemnizaciones, aunque no tanto como los alemanes, un ejército prácticamente reducido a la nada y, en ese sentido, pues totalmente humillada. El presidente Wilson, en un documento muy importante que había sacado hacia el final de la guerra, con lo que para él debían ser los puntos a seguir para hacer la paz, los 14 puntos que se llaman del presidente Wilson, acuérdate, es el presidente norteamericano, había establecido como uno de esos puntos que se pudieran autodeterminar, es decir, declarar independientes las naciones europeas que estaban dentro de estos imperios plurinacionales como era el austrohúngaro. Y esto es lo que van a hacer. Por eso aparece una Hungría independiente, una Checoslovaquia independiente, Polonia vuelve a aparecer como país y en parte con territorios austrohúngaros, Rumanía gana también territorios y aparece la nueva Yugoslavia, que os decía, que veis aquí, ¿no? Así que Italia también consigue territorios que eran austrohúngaros. Austria queda reducida a esto. Viena y un territorio pequeño en torno a ella. Todo eso es el llamado Tratado de Saint-Germain. Hemos dicho Versalles, tratado con Alemania. Saint-Germain, que es otro palacio de París donde se reúnen, con Austria. Todos son palacios de París. Trianón, otro palacio que estaba pegado a Versalles. Tratado con Hungría. La reconocen independiente, le obligan también a pagar a los vencedores, le limitan mucho su ejército y cede territorios. Vamos a ver en el mapa qué territorios cede Hungría. Hungría cede este, que va a pasar a Rumanía. Nos queda Bulgaria, aliado que había sido de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, lo mismo, pierde territorios, se limita a su ejército, mucho, y tiene que pagar dinero. Y queda Turquía, el otro aliado de los imperios centrales. Turquía, que va a perder una enorme cantidad de tierras. Por ejemplo, aparece el reino de Irak, de Arabia Saudita como reino independiente, que veis ahí en el mapa. Siria y Líbano y Palestina, que eran territorios hasta entonces del Imperio Turco, se van a convertir en mandatos administrados por los franceses. Un mandato es una especie de protectorado bajo poder de la Sociedad de Naciones, pero que se encarga a uno de sus miembros administrarlo, en este caso a Francia, y lo mismo va a pasar con Irak, la Transjordania y Palestina, Siria y Líbano nada más. En el caso de Francia, Irak, Transjordania y Palestina, Transjordania que es la actual Jordania, van a ser mandatos británicos. ¿Qué es la Sociedad de Naciones? Pues el precedente de la ONU, una sociedad que también va a ser resultado de la guerra internacional, una especie de asociación internacional de países para mantener la paz y resolver pacíficamente sus disputas. Es decir, la ONU, pero que se empezó llamando así y que, como fue un fracaso porque estalló la Segunda Guerra Mundial, se refundó como ONU a partir de 1945. Bueno, como veis, Turquía pierde una barbaridad, también pierde territorios en el Cáucaso, que le había ganado a Rusia, y también en Europa, y por tanto, pues Turquía queda reducida a lo que es hoy en día. Así que estos tratados de paz, para acabar con este tutorial, pues claramente no tuvieron en cuenta para nada a los perdedores, fueron humillantes y fueron un error porque generaron mucho rencor y ganas de revancha. Para los alemanes fueron una imposición inaceptable. Bueno, seguiremos en otra hablando de las consecuencias de la guerra. Hasta luego.